En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC es una presentación de Inco para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Bantotal, Quanam, Netgate, SIGFE, elegí bien, elegí SIGFE, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología. Y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. Uruguay ha sido por años un jugador ágil y respetado en el terreno de las tecnologías y los servicios digitales. Con talento exportable, empresas sólidas y una reputación bien ganada, nuestro país supo posicionarse como un hub confiable en la región. Pero algo está cambiando. El avance vertiginoso de la inteligencia artificial generativa no solo sacude los cimientos del sector a nivel global, sino que empieza a dejar sus huellas también en nuestra realidad local. Las cifras hablan. El 70% de las exportaciones del sector tecnológico uruguayo son servicios. En otras palabras, son horas hombres vendidas a empresas del exterior, según datos de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. A esto se suma un fenómeno de fondo, la presión por adaptar los modelos de negocio de las empresas tecnológicas uruguayas que deben reinventarse para no quedarse atrás ante competidores que ya incorporan inteligencia artificial como diferencial. ¿Cómo cambia el negocio cuando el diferencial ya no es solo saber programar, sino saber integrar inteligencia artificial en soluciones reales? ¿Hasta qué punto las empresas uruguayas están adaptando sus modelos de negocio al nuevo paradigma? ¿Cómo está repercutiendo en el mercado laboral de las tecnologías de la información? Bueno, vamos a profundizar en este tema en esta nueva edición de La Mesa TIC. Voy con los saludos. Nos acompaña Carlos Acle, vicepresidente de Transformación Productiva de la CUTI y CEO de OneTree. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Buen día y muchas gracias por la invitación y felicitaciones por los 40 años. Muchas gracias, Carlos. Está también con nosotros Juliana Corvo, que es CEO de Nearsure. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Día. Muy bien. Gracias por invitarme. Diego González, CEO de Inco Soluciones. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Bien. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y gracias por todo. Y Naciela Olivera, que es IT Manager de Quantic. Naciela, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, empiezo con una pregunta para ir desde lo más básico. A ver, Carlos, ahora que ya desde hace años, ¿no?, venimos hablando de la inteligencia artificial como una realidad, quiero abordar contigo un primer panorama general, ¿no? ¿Cómo se ve desafiado el sector de las tecnologías de la información con la revolución de la inteligencia artificial ahora que ya es algo tangible y que ha cambiado y permeado en todas las empresas del sector? Bueno, sin duda es una pregunta que todos nos hacemos, los cuatro que estamos acá. Haciendo un poquito de historia, desde la Cámara en el 2022... A ver, te tengo que... Ahí va, agarra un poquito más cerca el micrófono porque no se te está escuchando. En el 2023, perdón, ya empezamos a visualizar cómo esto iba a estar impactando. De hecho, hicimos un encuentro ese año con más de 140 socios, donde uno de los problemas, uno de los desafíos era este, ¿no? Si ya en el año 2022, en el mes de octubre, OpenAI lanza su primera versión y eso ya empezó a generar una cantidad de disrupciones. En ese momento también, y está bueno repasar esto porque es parte de lo que nos está pasando ahora, el mercado americano, que es nuestro principal socio, de esas 70% de exportaciones, más del 80% van a ese mercado. Estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares. Uh-huh. Empezó con un proceso de retracción fuerte, una economía que se estaba debilitando, tasas de interés muy altas. Eso hizo que empezara a bajar o empezaran a bajar las compras a justamente compañías y servicios locales, junto con la llegada de la inteligencia artificial, el cierre de un banco en Estados Unidos que también generó el Silicon Valley Bank, generó una cantidad de disrupciones, una cantidad de incertidumbres en el sistema bancario hasta el mes de junio.
Entonces, en ese summit se plantearon todos estos temas, ¿no? Está bueno ese repaso que haces ahí de toda esa coyuntura que se dio ya, ahí decís, 2023. 2023, porque ahí fue un año justamente, y ahí de las cosas que se vieron en ese encuentro fue, bueno, cómo los socios de la Cámara, cómo el sector se tenían que empezar a preparar para el futuro, porque no era solamente la inteligencia artificial, sino también el principal mercado. No estaba tan claro que iba a mantener el ritmo de crecimiento vertiginoso que mantuvo entre el año 2020, 21 y 22, sino que básicamente en muchos casos se clavó de pico, como decimos, porque realmente hubo una afectación fuerte. Quizás eso no se vio del todo en las cifras, porque de hecho se siguió creciendo, pero también se siguió creciendo en otros mercados, pero lo que hablábamos con las empresas en ese momento, que estaban muy preocupadas por el futuro. Ese futuro en realidad también se aceleró muy rápido, porque en definitiva estamos parados hoy en cambios que son cada vez más profundos, donde la inteligencia artificial, y lo hablamos con los clientes, bueno, a los que nos toca viajar por ese mercado, que es un mercado también desafiante, vemos que cada vez los clientes están pendientes de estos temas, y se ve impactado por dos principales aristas. Una es cómo los clientes hoy se plantean el futuro de lo que nosotros hacemos, cómo contratan servicios en el futuro. Si uno mira hoy, por ejemplo, algunos anuncios de CEOs importantes de compañías americanas y canadienses, donde dicen que a la hora de reemplazar una persona, o a la hora de contratar un nuevo vendor, tienen que justificar por qué eso que tienen que hacer no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces ahí lo que vemos es... Eso es un cambio total de paradigma sobre el que me gustaría volver, porque vale la pena hacer como un zoom, exacto, ¿no? Y el otro problema es que dentro de la economía aún se ven signos de incertidumbre. En el último trimestre del año pasado parecía que se iba a empezar a acomodar, hasta que vino Trump y empezó a generar una cantidad de disrupciones. Lo vemos hoy en día con las noticias en Los Ángeles, con posibles protestas en el resto de las ciudades, y eso lo que genera es incertidumbre. Entonces se incorpora ese tema de la economía, que sigue siendo un desafío para las compañías. Y el tercero también es que, y con esto termino, es cómo incorporamos nosotros la inteligencia artificial en los servicios para poder estar al nivel de lo que nos piden nuestros clientes y poder seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más competitivo, ¿no? Entonces creo que esos son los tres temas que nos preocupan hoy, que en definitiva es cómo nos paramos en el futuro, y también que quien hoy es nuestro principal mercado está todavía con luces amarillas, sí, casi rojas en algunos casos, pero... A ver, les pregunto a ustedes, vamos a algunos ejemplos prácticos, ¿no? Más allá de esta coyuntura internacional que describía Carlos, y de la situación económica, que también deberá tener sus coletazos en cada una de las empresas de ustedes, veamos ejemplos prácticos de cómo impactó en sus empresas la inteligencia artificial generativa, de qué forma tanto digamos desde el punto de vista operativo de ustedes como de los servicios que tuvieron que adaptar para empezar a vender de alguna forma, ¿no? ¿Quién quiere romper el hielo? Sí, dale. Les cuento. Por ejemplo, en Quantic, una de las primeras cosas que hicimos para la interna, como que separamos en dos pasos, ¿no? Lo que es para la operativa interna, el uso del IA, promoviéndola. Lo primero que se hizo fue, por ejemplo, una comisión para evaluar y ver en qué situación estábamos, diagnosticar qué tanto se usaba la IA en nuestro día a día, ¿no? Y a partir de allí, bueno, además de hacer lineamientos y unas buenas prácticas de su uso, ahora estamos apalancando no solo el uso del IA para alguna automatización o mejoras de la clásica, ¿no? La mejora del texto o hacemos una imagen, sino que ahora directamente para ayudar al pensamiento estratégico, ¿no? Es decir, le doy un rol a la gente, le doy un contexto, le explico bien las situaciones, le doy un input, qué espero de su respuesta, y eso me prepara hasta situaciones que tengo en la misma empresa, ¿no? Desde una reunión con algún cliente o lo que fuera, eso es una de las cosas.
preguntás, o sea, tienen una herramienta, por ejemplo, para preguntarle eso, ¿cómo puedo pararme ante, tengo tal reunión con este cliente, Claro, ¿no? sí. Que me va a pedir o que está atento a tal cosa. Esa es una de las cosas que estamos promocionando, que hay que prepararse en cualquier situación, poder darle ese rol a la gente para que te interprete, con un contexto claro, ¿no? Hay que seguir ciertos reglamentos como para que sacar el mejor provecho de la gente. Eso es una para la interna. Y después para la externa también, ahí coincidimos bastante con Carlos, creo que la matriz productiva de las empresas tiene que ir cambiando. Hoy casi todas las empresas, una gran parte, provee servicios. Nosotros en la interna también, de cara a Heynow, nuestro producto está basado en agentes DIA, y justamente lo que ofrecemos son solucionar pequeñas, grandes cosas, como desde el soporte, atención al cliente, basados también en agentes DIA. Entonces también hemos migrado y mejorado. Antes estaba hecho en la tecnología de bots, y hoy ya más basado en lo que es agentes DIA. ¿Y eso qué le significó en materia de cambios en la empresa? Bueno, bien, estamos en el medio del proceso, del camino, y la verdad que sí, con muy buenas perspectivas para adelante con el producto. Bien, vayamos a otros. A ver, Juliana, Nearshore. Bien, estoy de acuerdo de que tiene dos aspectos. Uno que es de cara a clientes y lo que tiene que ver con de cara a uso interno. De cara a clientes, lo que ha crecido la demanda de utilización de inteligencia artificial es muchísimo. Nosotros en el último año debemos haber cerrado 6 o 7 proyectos exclusivamente con inteligencia artificial. Nos ha abierto puertas en determinados logos. El 95% de los ingresos de Nearshore son de Estados Unidos, y estamos trabajando con empresas pioneras del mercado gracias a lo que es nuestro conocimiento en inteligencia artificial. Entonces, ahí lo que vemos mucho al día de hoy es que los ejecutivos tienen una presión muy alta de incorporar inteligencia artificial dentro de sus procesos. Ajá. Pero los todavía, ejecutivos decís de otras compañías que son clientas de ustedes. Exacto. Bien. Pero todavía no tienen claro. Está, la palabra está, y saben que es un tema que tienen que incorporar. Totalmente. Pero a la hora de decir, bueno, ¿dónde? ¿No? Ajá. Porque la realidad es que todos los procesos al día de hoy se hacen sin la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde la aplico? Y ahí es que nosotros desarrollamos este servicio en el último año de: explícame tu negocio, explícame tus procesos, explícame tus desafíos, y devolvemos, o sea, tenemos como un equipo bastante experiente, y les devuelve una lista de opciones de 6 o 7 posibles proyectos de inteligencia artificial, y luego empezamos con uno. Lo bueno de esto es que son proyectos de 3 meses que tienen un impacto muy alto y muy fácil de medir. Es muy fácil de mostrar el impacto en el beneficio de, ya sea reducción de tiempos o reducción de costos. Y de cara interna, los ejemplos son varios. Creo que el más significativo es, en Uruguay existe el Microsoft AI Lab, que solamente hay 5 en todo el mundo, y hay uno que está en Uruguay. Lo que hacen ellos es, básicamente, impulsan la utilización de inteligencia artificial con las empresas. Nosotros de Uruguay le damos servicios a Latinoamérica y España, si no me equivoco, y Nearshore trabajó con ellos. Nearshore al día de hoy tiene 60 posiciones abiertas, es decir, estamos buscando 60 personas para sumar a nuestro equipo, con lo cual nuestros procesos de reclutamiento son muy demandantes, como en la mayoría de nuestras empresas. Y lo que hicimos fue poner a nuestro proceso de reclutamiento sobre la mesa con ellos. Y al día de hoy, en vez de ser simplemente humanos buscando entre distintos perfiles cuál es el que se asemeja mejor a una determinada posición, hoy hay una inteligencia artificial que co-creamos con el Microsoft AI Lab, que nos ayuda y hace que estos procesos hayan mejorado en tiempos y en costos. Y no solamente eso, sino que luego utilizamos este mismo producto y lo replicamos en clientes, porque no solamente aplica reclutamiento, luego uno puede aplicarlo a un montón de procesos muy similares, que es básicamente buscar dentro de muchas opciones la que mejor se ajusta. Puede ser, por ejemplo, para buscar clientes, que una empresa lo use para buscar clientes, por ejemplo. Por ejemplo. Diego, en el caso de Inco, Sí. me reía porque recién asentías así cuando asentía con la Juliana- cabeza, y lo que decía Juliana me parece que es encontrar ese caso de uso, ¿no? Me parece que es el gran desafío que tienen todos los clientes y tenemos todas las empresas. Está de moda hablar de AI, Sí. si no hablas de eso estás afuera, ese es el punto, pero muchas veces hablas,
pero todavía no estás incorporándolo. Entonces me parece que el gran desafío de todos es el caso de uso, es cómo podés utilizarlo. Digamos, Juliana lo decía, hoy los procesos funcionan y no tienen inteligencia artificial. Y las empresas son productivas, las empresas ganan plata. El tema es cómo lo vas incorporando. Cómo lo vas incorporando para la interna y cómo lo vas incorporando para la externa. Esto es capacitación. Volvemos a lo mismo, a lo de siempre. Es estar siempre a la vanguardia, estar estudiando, estar capacitándose, buscar talento nuevo, digamos, que sepa utilizarla, que sepa preguntarle a la inteligencia artificial. Me parece que ese es el gran desafío. Nosotros por ahí no somos una empresa de desarrollo, nosotros somos una empresa de gestión de IT. Nosotros venimos de toda la vida de la infraestructura y en estos últimos 3 años nos hemos transformado en el uso de herramientas para gestionar IT de manera eficiente, digamos, de tener autómatas que te puedan ayudar, de gestionar de una manera diferente, de modernización, de observabilidad. O sea, ¿cómo definirías? Para ustedes fue una reconversión total. Nosotros hemos hecho una reconversión total en estos últimos 3 años y basándonos muchos en las marcas que representamos. Nosotros, como somos partícipes con ustedes, representamos a Atlassian en el Uruguay y en los diferentes mercados donde trabajamos. Todas las marcas tienen su propia AI, su propia herramienta. Hablamos de Robo en Atlassian, Watson en IBM, Amazon Q, digamos, todas tienen su propia herramienta, ChatGPT, todas. Entonces el gran desafío es cómo utilizamos esas herramientas para encontrar el caso de uso y ayudarlo al cliente. Ese me parece que es el gran desafío. Y también la interna, digamos, lo decía Naciela, es nosotros en este tiempo, vos hoy, antes te ponías a escribir una propuesta y la escribías. Hoy ya nadie escribe una propuesta de cero. Es, tal cosa, tú busca, recibe input y lo pone. Entonces me parece que todos estamos aprendiendo a utilizar. Como vos lo decías, es una realidad, la AI está, todo el mundo habla de AI, todavía casos concretos hay algunos, no son un montón. Y creo que eso es lo que se viene, digamos, y lo decía Carlos, yo estuve en esa reunión de la CUTI, todos hablando de cómo tenemos que cambiar, y es parte del desafío que tiene el mundo, y en Uruguay creo que, digamos, hay algo muy piola, es la CUTI que nos agrupa a todas las empresas, es alguien que empieza con tiempo a planificar estos temas. Entonces creo que estamos preparándonos. Hay desafíos, como decía Juliana, tiene puestos abiertos, todos tenemos puestos abiertos. Nosotros trabajamos en los diferentes mercados, trabajamos en Argentina, Chile, Paraguay y México, y también el desafío en esos países es encontrar talento, no es solamente en Uruguay, que somos poquitos, sino en todos los mercados donde estamos, el desafío es encontrar talento. Bien, dale, Carlos. No, nomás para complementar un poco, uno de los desafíos es en las empresas, uno habla de IA genérica, y en realidad una de las cosas que estamos viendo es que capaz que hasta para cada tipo de tarea hay que usar diferentes herramientas que funcionan mejor para cada tarea. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es justamente encontrar y validar cuál es la que mejor se adapta a las cosas que tenés que hacer, porque una se adapta mejor para hacer propuestas, pero otra para hacer control de calidad, otra para hacer desarrollo de software. Entonces, ahí las empresas tienen... Si uno mira, hay un abanico enorme de soluciones y un trabajo fuerte para hacer es justamente identificar cuál es la que le pega mejor a lo que vos querés hacer, porque no hay una genérica que te resuelva todo de la mejor manera, lo cual también implica repensar eso y repensar la forma en cómo hacemos las cosas también, ¿no? Ahora, me da la sensación por las experiencias que cuentan y lo que grafican de lo que implicó, que para todas esto fue una reconversión del negocio, ¿no? Pensando en algo que viene insistiendo la CUTI, ¿no? Que es esto de que ustedes como tal, o que Uruguay no debería seguir vendiendo esto horas hombres, ¿no? Horas de servicio, sino volcarse más a productos. ¿En qué medida, entonces, esa reconversión se ve en este punto, ¿no? En este desafío que tienen planteado y trazado? ¿Y por qué debería, capaz que tenemos que recordar, ¿no? ¿Por qué debería ser un problema hoy el vender horas hombre, el vender servicios, si siempre pareció como algo positivo, ¿no? Yo no sé si lo plantearía como un problema, pero sí como algo que deberíamos pensar cómo lo complementamos. Yo creo que el mundo de los servicios va a seguir, es parte de nuestra industria, hoy ocupa una porción grande,
pero sí para poder seguir creciendo al ritmo que venimos creciendo y seguir contribuyendo con el país, con el PBI, con el empleo, para poder también ofrecer trabajo a la gente que se está formando hoy en día, necesitamos crecer a una mayor velocidad. Uno de los objetivos que está en el plan estratégico de la Cámara es llegar al 2030 aportando el 10% del PBI. Es un crecimiento grande, es el doble de lo que estamos hoy en día. Y para eso tenemos que empezar a generar una capacidad que no es nueva, porque hay varias empresas que ya lo vienen haciendo, que es la generación de productos tecnológicos. Lo que necesitamos ahí es que las empresas que hoy han sido exitosas en el mundo de los servicios empiecen a repensar cómo están haciendo las cosas hoy en día. No quiere decir dejar de dar servicios, significa empezar a complementar sus capacidades. Porque esto lo que hay atrás es que los servicios, teniendo la inteligencia artificial generativa, van a ser claramente menos demandados. Pueden migrar hacia otro tipo de servicios. Creo que ahí hay un tema de ver, bueno, cómo lo que antes hacíamos de determinada manera lo vamos haciendo de otra. Hoy, si uno mira lo que antes era una app, y uno tenía que vender el servicio, uno construía una mobile app para casi todo. Bueno, hoy en día capaz que tiene que pensar que tiene que empezar a construir un agente para casi todo. Entonces, yo creo que si uno lo que espera es empezar a tener mucho mayor productividad, eso puede implicar quizás tener menor cantidad de que los equipos sean un poco más chicos, pero más productivos. Entonces, por ese lado es que se puede desacelerar o esa necesidad de tanto talento puede ser menor, pero vamos a necesitar talento para otras cosas. Entonces creo que el desafío es empezar a entender dentro de las empresas y como industria y a nivel también de la formación de la academia, cómo empezamos a formar el talento del futuro, porque también estos agentes van a ser complejos de hacer, es repensar inclusive cómo se hacían las cosas antes y cómo se van a hacer en el futuro. Entonces uno de los temas que más estamos empujando es, por un lado, esta transformación de la industria para tratar de empezar a generar las herramientas junto con diferentes organizaciones para que las empresas puedan hacer uso de esas herramientas para empezar este camino, que no es un camino fácil, es un camino distinto, porque bueno, crear un producto tecnológico implica invertir al principio, entender un mercado, ver cómo se va a entrar, ver si el producto es un fit en ese mercado, y después empezar a cobrar capaz que pequeñas porciones de ese dinero que uno invierte, y la inversión se empieza a recuperar en el mediano o largo plazo. En el mundo de los servicios, uno tiene un cliente, si hace servicios de staffing, arma el equipo y empieza a facturar y a cobrar casi desde el día 1, o a facturar, cobrar un poco más adelante. Claro, ahí hay una claramente. Pero hay un cambio de modelo conceptual, inclusive de los tomadores de decisión, que tenemos que definir la estrategia, que es distinto. Entonces, el proceso va desde arriba, desde los tomadores de decisión, y también incorporan en las empresas roles distintos, porque las empresas tienen que incorporar un gerente de producto, tienen que generar y incorporar arquitectos de software que piensen en sus productos propios y no para terceros. Implica que todo lo que hacemos hoy en día para un tercero, en vez de que la propiedad intelectual quede para ese tercero, quede para nuestras empresas. Entonces, es un cambio también de estrategia comercial. No es lo mismo vender un servicio que un producto. Tiene que ir a determinados eventos, el producto se vende para una industria, no como un servicio que se puede vender para muchas. Bueno, implica un cambio fuerte que tenemos que empezar a trabajarlo, de buscar herramientas para que las empresas puedan transitar este camino. De vuelta, a la Cámara lo que hace es busca generar herramientas para que las empresas socias las tomen. Algunas las tomarán, otras no. En realidad, claro, no es que ahora todo tiene que ser producto. Lo que buscamos es ampliar el abanico, y las empresas que tengan interés en embarcarse en este mundo lo pueden hacer, y que la Cámara sea justamente un abridor de puertas. Después cada empresa toma su camino y ve qué ruta hace. Decías algo, Carlos, la especialización, ¿no? Digamos, enfocarse en industrias, me parece que es el gran desafío. Digamos, por ahí hoy eras más genérico y vendías horas para desarrollos así, digamos. Exacto. Y hoy
empezar a enfocarte en la industria, creo que es ahí donde también los casos de uso de cada industria van a ser diferentes, entonces vos te vas a especializar para eso. Creo que el gran desafío es el reskilling que tenemos que hacer todos. Los que vienen, los que salen recién, empezar a estudiar. Traduzcamos reskilling. Reskilling es adaptarse, es ser resiliente, ¿no? Empezar a poder adaptarte a lo que viene. Creo que la industria de tecnología eso lo sabe hacer y es parte de lo que hace en los últimos años. Muchas tecnológicas, no sé, yo el otro día hablaba con gente de IBM habla de inteligencia artificial del 2010, Jeopardy, un juego que empezó preguntas y respuestas. Entonces, de eso a hoy, que está ChatGPT, digamos, ha pasado mucha agua bajo el río. Creo que hay para adaptarse, para seguir aprendiendo un poquito de, digamos, hoy vendés de una forma, mañana, a ver, no es que desaparece la venta de horas de un día para el otro, sino que, digamos, como decía Carlos, antes vendíamos 100 y hoy vendemos 90, y mañana venderemos 80. Bueno, entonces, ¿y cómo ese componente que estás perdiendo, cómo empezás a buscar nuevas soluciones? Es el mercado, ¿no? Es adaptarse al mercado que viene y reconvertirse permanentemente. Creo que la tecnología, los que estamos en tecnología, lo que sabemos que si no nos reconvertimos, no ganamos plata. Juliana, ibas a agregar algo en ese sentido. A ver, yo en primer lugar, como Carlos, tampoco creo que seguir vendiendo horas hombres sea un problema, sino que creo que es un modelo. Lo que sí, por lo menos en mi visión, las empresas normalmente la forma en la que nacen es porque detectan una necesidad en el mercado y dan una solución, ¿verdad? Entonces, muchos de los que estamos acá sentados detectamos esa oportunidad hace un montón de años y venimos solucionando ese problema. Uno se vuelve muy apegado a su idea, porque le gusta, porque sabe cómo hacerlo, porque armó el equipo de expertos que saben cómo hacerlo. Lo importante, y las empresas que realmente son exitosas en el mundo, millones de ejemplos, pero Amazon es el más común y fácil, es entender cómo cambió el mercado y entender si esa necesidad que descubrí hace 10 años atrás sigue siendo la misma hoy y cómo, si no lo es, adapto el servicio que tengo a eso. Hace una semana y media, 2, yo me desperté un día y tenía un anuncio de uno de los principales CEOs de mi industria, una empresa a la que admiro un montón, comentando de que había cambiado su modelo y que ahora, en vez de contratar solamente equipos y horas hombres, una empresa podía contratar lo que se llama un pod, que es un equipo de agentes de AI. Y el modelo, en vez de ser por horas, ahora es por suscripción. O sea, no solamente cambia que uno puede contratar agentes de inteligencia artificial, sino por suscripción. El modelo de ingresos. Entonces, eso nosotros... O sea, por ejemplo, a ver, si te entiendo bien la traducción, es yo preciso ya no un agente, sino digamos, un ejército de soluciones en materia de inteligencia artificial, de asistentes de inteligencia artificial generativa. Y capaz que no los quiero todo el tiempo, sino que suscribo Netflix. Ahí está. Uno contrata el servicio, paga un importe fijo. Ajá. Y tiene sus agentes para ser utilizados. Los agentes, que es un concepto muy... Pero eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya no lo tengo que desarrollar yo? Ahora, ¿O cómo es? ¿Cuál es la diferencia? El modelo al día de hoy es... bueno, nosotros trabajamos con un cliente y le asignamos a ese cliente un equipo de 5 personas, hay un equipo de 5 uruguayos que está trabajando, que le está dando servicios. Ya eso no está más. Ahora son simplemente agentes, ¿sí? Y no es que uno va a cobrar por las horas de esa persona, sino que se va a cobrar un monto por la utilización de esos agentes. Que obviamente van a necesitar un equipo detrás de tecnología, pero realmente... El cambio de paradigma respecto del servicio a mí me pareció brillante. Estoy súper atenta a ver cómo evoluciona esto. Pero yo creo que básicamente esa es la clave, ¿no? Entender cómo cambia, cómo uno se adapta y lo que decía Carlos también, ¿no? Lo que me parece que tenemos como desafío, yo creo que el talento va a seguir siendo demandado y en alta medida. Pero hoy lo que es la capacitación, es decir, se va a demandar lo que se conoce como senior, que es personas con mucha experiencia, y el junior, que es la persona que recién arranca, va a tener que lograr llegar a ese nivel y conocimiento, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que cambiar y entender cómo hacemos que alguien que recién se incorpora al mercado
llegue a ese nivel de conocimiento. Atlassian Jira Software es líder mundial como herramienta de gestión de proyectos ágiles. En Uruguay, Atlassian es INCO, único Partner Gold con niveles de descuento exclusivos y consultores locales certificados. Fenicio e-commerce, la solución de comercio electrónico para retailers más elegida en Uruguay. Sin desarrollo de software y con soporte directo, te ayuda a vender más y mejor. Conoce más en fenicio.io. E-commerce, Mercado Libre, Instagram Shop, Facebook Shop, pasarela de pagos, CRM, ERP, Leads, User Experience, SEO, analítica web, para vos, chino básico. Para tu empresa, algo fundamental. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollarse en el mundo digital. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de NetGate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. Esto que decía Juliana al finalizar recién me da pie para leerles un primer mensaje e ir a la tanda con la pregunta abierta, ¿no? Dice este oyente: ¿qué sucede con los recursos humanos? Por ejemplo, muchas empresas ya no contratan juniors. El entry level es semi-senior para arriba. ¿Cómo hace la gente entonces para empezar a trabajar? Bueno, de eso hablamos enseguida. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Jira Software. Auspician Bantotal, Quanam, NetGate, SIGFE. Elegí bien, elegí SIGFE. Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología. Y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. La inteligencia artificial generativa está revolucionando el mundo y Uruguay no es la excepción. Nuestro sector tecnológico, tradicionalmente competitivo y pujante, enfrenta una transformación profunda. Caen las oportunidades laborales, cambian los modelos de negocio y se redefine el talento que se necesita. ¿Cómo está impactando la inteligencia artificial ya como una realidad en la reconversión de las empresas? ¿Está preparado el talento local para competir en un mercado internacional donde la IA ya no es una promesa, sino muy presente? Bueno, es el momento ahora y el desafío que tiene un sector como el de las tecnologías de la información. Y sobre ese tema es que estamos hablando esta mañana aquí en la Mesa TIC con Carlos Acle, que es vicepresidente de Transformación Productiva de la CUTI y CEO de OneTree, Juliana Corvo, CEO de Nearshore, Diego González, CEO de INCO Soluciones y Naciela Olivera, IT Manager de Quantic. Bueno, quedaba picando ahí la pelota con el tema laboral, ¿no? Lo dijimos al pasar, Carlos lo ponía arriba de la mesa también al principio y yo le dije, bueno, sobre ese tema quiero volver porque si vamos antes de entrar en lo que es la realidad capaz del mercado laboral acá a nivel de Uruguay, con las demandas concretamente que están viendo que hay y cómo cambió esa demanda, Carlos mencionaba esto de, bueno, algunos de los principales directivos de grandes compañías han empezado a mandar directivas claras que dicen, bueno, toda nueva contratación o vínculo con proveedores debe justificarse en términos de su valor agregado frente a lo que podría ser una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, la inteligencia artificial empezó a destruir trabajo. ¿Cómo ven esta nueva realidad? No sé si nos podemos afirmar tanto en eso. Creo que sin duda que empieza a desafiar el talento actual y las posiciones actuales, pero también genera una cantidad de nuevo tipo de posiciones, y eso siempre pasa en las revoluciones industriales. Uh-huh. El tipo de trabajo se va transformando. Acá aparecen obviamente posiciones mucho más relacionadas con lo que es la parte de ingeniería de datos, con la parte de machine learning, con la parte obviamente de servicios en la nube. Aparece el factor de la ciberseguridad. Y acá tenemos una experta en el tema como uno de los grandes desafíos, porque todo esto funciona con datos. Ahí sí hay demanda. Ahí ¿no? Sí hay mucha demanda, todo esto funciona con datos, los datos tienen que estar en lugares seguros,
vemos un crecimiento fuerte en la parte de ataques hacia las empresas. Las empresas nos exigen a los proveedores también ser mucho más, trabajar mucho más en esos temas. Entonces creo que ahí creo que se van a seguir, y ha sido parte de lo que pasó históricamente, se van a seguir transformando estos puestos de trabajo en otro tipo de puestos de trabajo. Y el desafío está en cómo vamos acompañando todas esas transformaciones a nivel educativo, porque en definitiva tenemos que seguir formando a nuestra gente, a los jóvenes, tenemos que seguir pensando que creo y estoy convencido que la industria es parte de una de las industrias de mayor empuje y de mayor futuro en el país, y el desafío ahora es, bueno, cómo seguimos acompañando esta transformación tecnológica con una oferta educativa que vaya en esa misma línea, ¿no? Pero comparten el mensaje un poco con ese diagnóstico que hacía el oyente de, bueno, hoy en día para empezar a trabajar, o la gran demanda ya es de semi-senior para arriba y no juniors como pasaba antes. ¿Algo de eso hay? Digamos, vos dijiste destrucción, para mí no es destrucción, es transformación. Y la curva de aprendizaje, digamos, hoy por hoy, digamos, lo discutíamos recién en el corte acá, digamos, creo que los jóvenes hoy son más esponjas y más receptivos a todo lo que es la parte de inteligencia artificial, y los más viejitos como nosotros, o como yo, perdón. No, está bien. Estamos todos en el mismo digamos, tenemos que estudiar mucho para acercarnos, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque nos formamos con otras tecnologías. A ustedes les cuesta más mantenernos al día. Entonces, digamos, recién Naciela decía, los seniors por ahí tienen que a empezar a hablar de inteligencia artificial, y vienen hablando, no sé, de lenguajes de desarrollo o de tecnologías, que pasó lo mismo con la nube, ¿no? Digamos, el que venía on-prem y empezar a hablar de la nube son desafíos, pero creo que siempre se han dado, vos exactamente, se han dado, y la tecnología te lleva a transformarte. Digamos, creo que desaparecen roles, pero aparecen nuevos roles. Recién Carlos decía, los roles, creo que la data es el gran desafío. En algún momento se hablaba el petróleo, el nuevo petróleo es la data. Bueno, creo que hoy la información es el gran desafío, y lo dijo Carlos, la seguridad es un tema crítico. Digamos, todos recibimos ataques permanentemente, creo que es el gran desafío, y creo que es donde todavía hay mucho lugar para desarrollarse y recursos para crear, ¿no? ¿Naciela? Sí, yo creo que la IA tendríamos que posicionarnos, por lo menos creo yo, de que la IA no reemplaza personas, sino que las expande. Entonces, parados desde ese hito, digamos, yo creo que tanto los juniors, ¿no?, lo que puede hacer la IA es ayudarlos a expandirse y a cortar esa curva de aprendizaje. Es cierto que las empresas tienen que estar dispuestas a hacer esa inversión con los juniors, ¿no? También está ese debate. Yo creo que la IA hoy y en los más jóvenes los ayuda a cortar esa curva de aprendizaje, a llegar más cerca a ser semi-seniors o seniors en más corto tiempo. Y creo que es muy importante esto de lo que mencionabas de la reconversión. Así como ha pasado, yo me pregunto qué era un farolero hace años atrás, viendo hoy, ¿no? Creo que es lo mismo. Hay algunas profesiones que de repente van a tender a minimizar su demanda, pero otras a maximizarse, ¿sí? Así como viene creciendo el IA, viene creciendo mucho lo que es la gestión de datos, todo lo que es el gobierno de datos, la ciencia de datos, y por otro lado todo lo que es la seguridad de la información, que nos recontra levanta la vara, porque esto está muy bien si está bien usada, pero si no, corremos riesgos muy grandes en cuanto a ciberseguridad. Entonces eso también hace que hoy tenemos que apostar a esas otras carreras o profesiones que de repente hace unos años atrás no eran muy poquitos los científicos de datos o personas que se estaban recibiendo o yendo más para ese lado. Lo mismo con seguridad de la información, tenías el que manejaba un poco más técnicamente los firewalls, más a bajo nivel. Hoy ya estamos hablando más de la gestión de la seguridad de la información,
transformación que no es solo tecnológica, es a nivel personas, a nivel de controles físicos, organizacionales. Entonces creo que eso va a hacer que nos reconvertamos. Tenemos que reconvertir a lo que es nuestra matriz de chicos a nivel educacional. Ahora quiero volver de eso con una pregunta que tengo de la audiencia, pero a ver, entren de pelearlos un poco, porque ustedes siempre son optimistas en eso de, bueno, no, se reconvierte, ¿no? Veía un artículo del New York Times hace unos días que decía, bueno, empresas como Amazon parecen convencidas de que la inteligencia artificial aumenta la productividad y sus directivos argumentan que puede liberar a sus empleados de las tareas tediosas, ¿no? El típico ejemplo que se pone y se hace énfasis en eso, ¿verdad? Pero conforme la inteligencia artificial se extiende, dice este artículo, por la fuerza laboral, muchos ingenieros han expresado su preocupación por el desempleo masivo, eso parece más claro, pero hay algo que apareció que no se veía venir, y más en los cargos de ellos, ¿no? Como ingenieros con alta especialización. Dicen que con la inteligencia artificial su trabajo se está volviendo más repetitivo, menos reflexivo y mucho más agotador. Hay quienes señalan, bueno, situaciones de empresas, ¿no?, que han aumentado su productividad y el trabajo ahora de ellos es simplemente... consiste en poner fragmentos utilizan determinado asistente con el cual ponen fragmentos de código que ellos pueden ahora aceptar o rechazar, ¿no? Y eso lo mencionan como un ejemplo de tarea que se ha vuelto tediosa, ¿no? Y poco reflexiva. En relación a lo que se suele decir, ¿no? Bueno, vamos a introducir inteligencia artificial para sacar esa tarea que se hace aburrida, rutinaria y tediosa. Bueno, acá aparece como esta otra vuelta que dice... No todo es color de rosas en materia de el cambio y cuánto valor puede después agregar esa persona. ¿Qué dicen al respecto? A ver. Juliana no está muy convencida. A ver. No, bueno, es que tengo como varios pensamientos al respecto. El primero que quería mencionar de la charla anterior es que la realidad es que la inteligencia artificial funciona entre nosotros y nos da servicios que solamente tienen sentido a nosotros. De nada le sirve a la naturaleza escribir un mail. Entonces, eso es como el punto número uno. Y lo que sí creo y que es clave es que no es la inteligencia artificial la que va a sustituir al humano, sino que es el humano que usa inteligencia artificial el que va a sustituir al que no usa. Entonces sí me parece clave como adaptarse, ayornarse y empezar en este cambio que obviamente como cualquier cambio genera resistencia y nos cuesta un poco, pero mientras más rápido, mejor. Puedo hablar de mi experiencia. En mi caso ha tomado seguro tareas que son repetitivas. Nosotros hicimos un estudio interno donde medimos la productividad de nuestro equipo. Y lo que nos dimos cuenta es que en nuestro equipo el 30% de su tiempo sí estaban efectivamente desarrollando código, pero después pasaban entre otro 30 y 40% más entre revisar ese código y documentar ese código. Uh-huh. Que son dos tareas... Cuando lo documentaban, ¿no? Exacto. A veces pasa que era de las cosas que no se hacían. Pero es totalmente necesario documentar. Claro. Entonces, la realidad es que en el por lo menos 95% de los casos la gente son dos tareas que no les gusta hacer. Y hay un montón de herramientas al día de hoy que ayudan a disminuir los tiempos en esas tareas y uno puede pasar más tiempo justamente codificando. Obviamente eso aumenta nuestra eficiencia a la hora de trabajar y mi visión es muy alineada a la de Carlos. Yo creo que en el futuro lo que va a suceder es que simplemente vamos a ser más rápidos para salir al mercado con los nuevos productos de tecnología. Esos nuevos productos de tecnología van a empezar a generar ingresos y simplemente lo que va a pasar es reactivarse la economía para ir más rápido, pero no va a haber una reducción de la demanda. Lo que sí me parece clave es la capacitación constante. La inteligencia artificial no es una cosa que está estática, cambia. Yo hice un posgrado hace 5 años y realmente buenísimo el posgrado, pero al día de hoy los conceptos que aprendí ya no sirven. Entonces, todas las empresas tienen que tener un equipo solo dedicado a entender qué está pasando en avances y cómo eso yo lo puedo tomar como ventaja o capacitar a mi equipo. Y eso es un clic que todas las empresas necesitamos hacer. Nuevamente, rápido. Yo tenía... Dale, Carlos. Es difícil contradecir a un ingeniero de Amazon. Me cuesta un poco. Pero comparto con Juliana. Yo creo que capaz que sí, obviamente hay algunas tareas que antes él hacía y que le ponía mucha cabeza, o que los ingenieros hacían que le ponían mucha cabeza, y hoy en día uno es ayudado por un buen prompt y por un buen copilot, que es un poco lo que un buen copiloto.
Pero creo que también, y pensando en el futuro o cómo nos imaginamos, va a haber que reescribir cientos de aplicaciones que hoy funcionan de una determinada manera a otra. Porque la gente va a empezar a querer usar las aplicaciones que usa hoy de otra manera, usando más conversacional, más tipo agente. Todo eso hay que reescribirlo. Y todo eso hay que reescribirlo de una manera que escale, que crezca, que pueda usar. Estás hablando de las aplicaciones de nuestro celular, por ejemplo, así, la que usamos todo el día. De un hotel, capaz que ya no es el típico caso, ya no entras a... Querés que alguien te hable y te... Querés que alguien seguramente sea una conversación, ¿no? Claro, y que te devuelva opciones amigables, que te recomiende una. Entonces, ese tipo de aplicación, que obviamente que es el caso del típico más común que uno ve hoy en día, o que más se habla que va a pasar, hay que hacerla de vuelta, porque no está. Entonces, y hay que hacerla bien. Así como hoy funcionan bien las aplicaciones móviles que escalan, que son usadas por cientos y miles de usuarios, podemos usar Pedido Ya, bueno, las que más usamos, hay que hacerlas de vuelta. Entonces, eso implica también a nivel de arquitectura, de ingeniería, de software, bueno, repensar eso y volver a reescribir ese tipo de aplicaciones. Entonces, yo creo que sí puede haber parte del trabajo que ellos lo vean como que le saca valor, pero me parece que el valor se va a transformar en otra cosa. Y los que somos más viejos vivimos, por ejemplo, el cambio del cliente servidor a la web. En el año 2000, en la burbuja, ahí hubo que reescribir cientos de aplicaciones que eran clientes que se instalaban en las computadoras, que iban contra un servidor. Hubo que reescribirlas para poder accederlas desde un navegador. Yo creo que son cambios parecidos de tener que repensar el software hoy en día. Y para contestar la pregunta de la oyente o del oyente sobre el tema de los juniors, creo que sí hay un desafío de las compañías tecnológicas de cómo repensamos la incorporación de los juniors. Los procesos de inversión van a ser más largos, vamos a tener que tener más paciencia en esa inversión. ¿Y ese junior va a llegar va a llegar, crecer en esa empresa o va a seguir esa competencia? Y bueno, eso seguramente pase. Ahí ojalá haya una apuesta de los dos lados, de la empresa y de las personas. Exacto. A quedarse y a transitar ese camino, que va a ser más largo que antes. Sí, las empresas vamos a tener que trabajar también en formarlo internamente. Y también creo que hay una oportunidad para el talento en trabajar en empresas no TI. Las empresas no TI cada vez más necesitan tecnología. Y los equipos de tecnología, si uno ve las estadísticas de incorporación de personal de los últimos años, cada vez más las empresas no TI están contratando más personal TI. Y ahí hay una oportunidad, es decir, el talento puede migrar también hacia ese tipo de empresas. Si uno mira, el año pasado hicimos un estudio de impacto en el sector, y hay en el entorno de 40.000 personas que son profesionales de TI o que trabajan en TI, de las cuales 25.000 están en el sector y unas 15.000 no están en el sector. Estamos hablando de bancos, supermercados, bueno, gobierno, que son personas que se formaron en TI y que trabajan en las áreas de sistemas. Yo creo que eso va a seguir creciendo porque estas compañías cada vez más necesitan incorporar TI. El área de tecnología tiene que ser cada vez un área más estratégica en el negocio y eso implica que van a necesitar más talento. Entonces creo que también puede haber una migración de gente que trabajaba en la industria, que se va para este tipo de empresas y estas empresas empiezan también a contratar gente con menos experiencia también para trabajar en ella, ¿no? Entonces creo que tenemos que nosotros como empresas repensar cómo incorporamos el talento junior, que veníamos de una manera y con la caída y el frenazo. Yo te iba a preguntar, ¿cómo describirías hoy la situación? Porque está bueno eso que estás diciendo, ¿no? ¿Hacia dónde va? Pero hoy, para entender, no sé, uno pierde la perspectiva del tiempo, pero hasta hace 2 años. Sí, capaz que ni tanto. Sí. Acá hablábamos de los beneficios que estaban ofreciendo las empresas, porque para retener ese talento, porque querían el talento, y entonces ya eran cantidad de beneficios que uno decía, bueno, para atender esa demanda, ¿no? que había y la importancia que era reclutar a ese joven para que se formara y se estableciera en la empresa de manera más estable, ¿no? Ahora esa competencia no es tal. ¿Se enfrió esa situación? En personal junior creo que sí, creo que se enfrió. En senior
lo que decía Juliana, sigue habiendo una competencia por el talento, capaz que con un poco menos de intensidad que hace 2 años, que era una batalla campal, lo cual era interesante. Pero sí, lo que vemos es la famosa frase del pleno empleo en el sector, o el desempleo negativo. Creo que sí aplica para determinados perfiles. Claro. Hoy al personal junior le está costando más entrar. Me parece el otro cambio que hay es hace 2 años, uno es parte también de lo que trabajó el sector, y en definitiva es algo que nos cambió de un momento rápido. Y ahí es impresionante, uno planifica una cosa, después cae una bomba, y lo que eran los programas de formación de 6 o 8 meses, los bootcamps, que eran empujadas por empresas, desde la Cámara, y también, bueno, ese tipo de formación hoy es hasta aún más complejo. Entonces ahí lo que necesitamos también es que la gente continúe su proceso de formación universitario o terciario, que se siga formando, porque en definitiva ya hoy el bootcamp de 6 meses ya es muy complejo que sea incorporado por una empresa. Entonces, bueno, porque eso implicaba que la empresa, digamos, asumía esa capacitación, claro, diciendo, bueno, en 6 meses tengo a la persona, termina y está capacitada. Y ya hoy lo ponemos a un proyecto a trabajar. Hoy en día eso es mucho más complejo. Que siga más por su cuenta, ahí decís. Sí, y que siga estudiando, claro. Porque en definitiva cuando todo se va complejizando, lo que seguís necesitando es cada vez mayor cantidad de ingenieros, y en definitiva necesitamos que la formación, porque además necesitamos, si queremos incorporar la parte de producto, necesitamos también gente que estudie posgrados, maestrías, doctorados. Es decir, la investigación la investigación de estos productos tiene que ser también parte del trabajo de las empresas privadas, hagamos en el futuro, y eso implica también que tengamos gente, profesionales, investigadores, para que nos ayuden en estos procesos de investigación, para hacer productos que sean que entren en un mercado y que resuelvan un problema. Entonces, todo ese proceso cambia, y la verdad que cambió mucho más rápido de lo que nos imaginábamos. En el año 21-22 necesitábamos bootcamps y formación de 6 meses y entraban. Creo que hoy en día a esos perfiles les va a costar más. Sí, las empresas también tenemos que tener el compromiso de repensar cómo los incorporamos. Estoy mirando mensajes a otra velocidad, ¿no? De algunos juniors que dicen: está muy complicado conseguir trabajo para un analista en tecnologías de la información en Big Data. Recientemente egresado, y plantea hasta algún consejo. A ver. Pero Juliana, ibas a decir otra cosa vinculada a lo que estaba diciendo Carlos. No, yo creo que, Carlos, comenzaste contando un poco el contexto, y es cierto, digo, si uno mira los números, en Estados Unidos se despidieron 50.000 personas del talento de tecnología en el primer Q del año. La realidad es que el contexto está cambiando, pero también todo depende de un montón de situaciones económicas, políticas y simplemente extraordinarias, como durante la pandemia tuvimos una explosión de lo que fue la demanda, sí, porque las empresas entendieron que podían encontrar talento en cualquier lugar del mundo, y hubo una presión muy alta hacia el talento en Latinoamérica y el talento en Uruguay. Eso, en ese momento, nosotros como Nearshore realmente sufrimos, porque para poder tener una empresa con valor es muy importante que el equipo se mantenga, y en ese momento el equipo cambiaba constantemente y era muy difícil la retención. Cuando digo muy difícil, yo de verdad que en ese momento me mantenía despierta por las noches pensando cómo iba a solucionar. Entonces, la realidad es que hoy estamos en un equilibrio, y eso no es así. Era insostenible mantener una empresa en la cual las rotaciones excedían por encima del 20-30% los números, y eso lo llevamos a pasar. Había cierta burbuja ahí, sin entrar en disquisiciones técnicas de lo que es o no una burbuja, pero digo, estaba inflado la demanda. Sí, según mi visión, sin duda. A ver, digamos, dale, yo los escucho, ustedes son, digamos, 3 empresas muy del área de desarrollo, nosotros somos más del área de IT, de la gestión, y creo que, digamos, manejamos herramientas para gestionar. Recién Carlos hablaba de digamos, toda esta información, todos estos datos están en la nube, hay que administrarla, tenés que lograr que los costos no se te disparen. Entonces creo que hay
nuevos servicios que podés dar, que por ahí hoy no se están dando. Hay que, modernizar. Hablaba de los bancos, hay que modernizarlos. Hay tecnología, industrias que hasta hoy la tecnología lo tenían como un gasto 100%, y hoy lo tienen que incorporar para que pase a ser parte de su negocio. Entonces creo que hay oportunidades que se abren. Yo no lo miraría tan, como decías, ustedes son positivos, sí, vivimos de esto, entonces uno le pone la pasión para ver cómo encuentra la forma. Pero creo que, la tecnología hoy es, hoy, ¿quién no tiene tecnología en su mano? Y no sé si todas las industrias han adoptado la tecnología como tal. Por eso me parece que no es solamente trabajo en el área de tecnología o en el área de sistemas, sino que hay trabajos en diferentes industrias. Me parece que los casos de uso, vuelvo a lo mismo de antes, para que cada industria pueda monetizar y cómo adopta la inteligencia artificial, me parece que por ahí es donde se abren oportunidades nuevas, y no consigo, yo creo que hoy en Uruguay hay vacantes para puestos de trabajo. Te digo, en Argentina también nos pasa lo mismo, en Chile nos pasa lo mismo, en México nos pasa lo mismo. Algo que tiene el mercado uruguayo, que al ser más chico la rotación es menor. En los otros países la rotación es mucho más grande. Acá por ahí hay un poquito más de fidelización. Creo que también es que las empresas trabajamos en eso. En estos últimos años se vino trabajando mucho, y creo que, esa adaptación, ¿no? Y nuestro capital humano, sigue siendo competitivo, porque esa siempre fue como una distinción nuestra, ¿no? Que estábamos muy bien preparados en relación a, y sobre todo para vender servicios en esta materia. Sigue, sí. Por ahí lo ven. Sí. Y encima los costos, por ahí teníamos un competidor que era Argentina. Ahora no. Los costos en Argentina estamos igualados. Se ha igualado. Entonces antes había por ahí una diferencia grande. Era más difícil retener en Argentina, pero el costo era más barato. Hoy está parejo. Y acá hay muy buen talento, que por ahí lo comparas contra otros países y ves la diferencia. También el uso horario. El uso horario sigue siendo una ventaja, claramente, ¿no? El uso horario también es una ventaja. Y creo que, yo no lo miraría como la destrucción, sino es la transformación, la adopción de nuevas herramientas, ¿no? Atlassian Jira Software es líder mundial como herramienta de gestión de proyectos ágiles. En Uruguay, Atlassian es INCO, único Partner Gold con niveles de descuento exclusivos y consultores locales certificados. Para nosotros, Digital Branding. Para vos, Chino Básico. En N Empresarial, impulsamos a empresas a desarrollar su plataforma de e-commerce. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de NetGate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. Fenicio e-commerce, la solución de comercio electrónico para retailers más elegida en Uruguay. Sin desarrollo de software y con soporte directo, te ayuda a vender más y mejor. Conoce más en fenicio.io. Enseguida continuamos en esta mesa TIC hablando de los desafíos que está planteando la inteligencia artificial generativa en la práctica ya, en la reconversión de las empresas, en sus modelos de negocio, en el mercado laboral. Tengo varios mensajes interesantes, algunos que van por el lado de, ponen algún cuestionamiento a este paradigma, ¿no? De seguir o de que todos hablen de la inteligencia artificial. Por ejemplo, María Luisa plantea, ¿no revisan ni documentan lo que incorpora la inteligencia artificial a sus desarrollos? ¿No es peligroso que estemos tan dependientes? Enseguida me contestan. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Jira Software. Auspician Bantotal, Quanam, NetGate, SIGFE. Elegí bien, elegí SIGFE. Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología. Y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. Estaba mirando los mensajes de los oyentes y están enganchados, porque, por ejemplo, entre otras cosas, cuestionan este paradigma de ir todo hacia la inteligencia artificial. Dice Agustín, hay partes del aprendizaje que se pueden acelerar un poco con inteligencia artificial, pero una parte del aprendizaje requiere hacer y revisar. Si se aprende mucho con inteligencia artificial, a la larga se aprenderá menos.
Si nos apoyamos mucho en la inteligencia artificial, el proceso de curar lo que la propia inteligencia artificial nos devuelve va a ir empeorando, porque van a faltar capacidades que hoy tienen las personas con más experiencia. A ver, ¿cómo ven este planteo? El equilibrio, me parece, ¿no? Que tenemos que encontrar el equilibrio. Creo que la inteligencia artificial la tenemos que utilizar, tenemos que aprender, pero no podés vivir 100% dependiendo de la inteligencia artificial. Creo que hay que encontrar el equilibrio. Juliana decía hace un ratito, nosotros pues estamos en tecnología y vemos todo del lado de tecnología. Digamos, al mismo tiempo hay industrias que todavía están necesitando incorporar tecnología. Entonces creo que el péndulo no está ni en un lado ni en el otro. Pero está bueno ver esa perspectiva que decís, porque capaz que uno dice, bueno, los escucha y dice, están todos yendo para ahí y se va a ir todo para ahí. No, hay que, como todo, ¿no? Hay que cada tanto mantener y mirar. Exactamente. ¿Les queda algo para agregar? Ahora quiero preguntarle a Carlos sobre el final, bueno, ¿qué queda en materia de, bueno, en esta nueva coyuntura que se necesita en materia de política pública, ¿no? Ustedes hace poco se reunieron, por ejemplo, con el gobierno para ponerle en conocimiento, por lo menos, más allá de que es una nueva administración, bueno, un poco esta nueva realidad del sector, ¿no? Sí, tuvimos una reunión hace unas semanas con el presidente Orsi y con Sánchez, con el secretario de Presidencia. Obviamente fue una reunión muy positiva donde vimos que hay un reconocimiento al sector de la importancia que tiene. Resaltamos la importancia de esa mirada estratégica que viene teniendo el Uruguay hacia el sector, una política de Estado que ya viene hace más de 20 años. Eso lo habíamos hablado en la etapa con los precandidatos, y es algo que creo que recibimos muy buena receptividad. Y hablamos 3 cosas principales. La primera es la inserción internacional, es algo que ahí seguimos machacando, que es muy importante. Vemos positivamente el refuerzo o la importancia que se le vuelve a dar a Uruguay 21 dentro de lo que es la estrategia de inserción país. Eso para nosotros es clave. Por suerte esperamos a partir de enero del año que viene volver a integrar, el sector privado vuelve a integrar el directorio de Uruguay 21. Eso está bueno porque nos permite también dar esa mirada. La parte de retenciones en Latinoamérica es uno de los principales problemas que el Uruguay tiene cuando quiere comercializar servicios. Uno cuando habla de exportaciones y escucha, en general se habla de bienes. El mundo de los servicios, no, pero de las tarifas, de las barreras de Trump y demás, todo eso es bienes. El mundo de los servicios en Estados Unidos, y por eso ha crecido tanto, no tiene retenciones, pero en Latinoamérica sí. Si uno quiere vender a Brasil y factura desde Uruguay, tiene una retención cercana del 40%, es decir, casi inviable tener un negocio competitivo de servicios facturando acá. Entonces, trabajar con cada país para tratar de tener retenciones similares a las que Uruguay pone, es decir, eso es parte de la inserción. Trabajar en lo que es este tema de cambio de matriz productiva. Vimos también con muy buenos ojos la creación futura de la nueva Secretaría de Innovación, con una mirada integral de todos los organismos que están trabajando en estos temas, con esa mirada más tipo paraguas para tener instrumentos que no se pisen, que tengan como una estrategia también que estén relacionada para generar un producto que se pueda exportar, para que podamos trabajar con ANI y Uruguay 21 juntos. Con esa mirada integral la vemos con muy buenos ojos. Tuvimos desde CUTI también reuniones con la Secretaría y con todos los actores donde le presentamos este plan estratégico. Y el otro tema que es clave es el tema de seguir fortaleciendo la parte, el presupuesto en la educación. Para la Cámara, además de la UDELAR y la UTU, la UTEC es un actor clave, sobre todo para generar impacto en todo el país. Si uno va, hacemos visitas de hace tiempo y directivas en el interior, donde está sobre todo instalada la UTEC, y uno queda motivado con todo lo que se hace, pero cuando a uno le dicen que se anotan 500 y quedan 40, y que de esos 500 los que quedaron afuera se vuelven a anotar y siguen quedando afuera al año siguiente, lo que le da es mucha lástima, ¿no? Impotencia. Entonces ahí es donde trabajamos mucho o resaltamos la importancia de
poder seguir teniendo más presupuestos. Sabemos que hay un tema docente, que es un tema clave, donde ahí, bueno, también se tuvo una reunión con la ANEP para trabajar este tema, por más que no sea tan cercano, pero sí queremos desde el sector también ver cómo podemos colaborar con esta parte de los docentes, porque parecería ser uno de los cuellos de botella, además de la parte presupuestal. Y hablamos también de otro factor, que es la ley de atracción de talento, que es una ley que se venció en febrero de este año, que trajo al país en el entorno de 300 personas, extranjeros. Es una ley que para nosotros es muy positiva, y sobre todo si queremos atraer inversión extranjera, que es uno de los desafíos también que tiene este gobierno y que quiere hacer, empresas tecnológicas que se instalen acá. Cuando aparece el tema talento como una de las restricciones, esta ley ayudaba justamente a romper eso, ¿no? Es decir, con esta ley podías traer talento extranjero con determinados beneficios para las personas por 5 años. Y bueno, en el año que estuvo vigente, y con todo lo que eso tiene, porque era una ley nueva, vinieron 300 personas nuevas al Uruguay. Sabemos que hay empresas que están esperando para traer mucho más gente, pero bueno, cuando la ley se frenó en el 25 y ahora está en discusión, esperemos que se pueda resolver esa discusión relativamente rápido, porque nos parece que es una herramienta clave para el sector y sobre todo para las empresas podamos crecer acá y también atraer inversión extranjera, ¿no? ¿Les quedó algún breve comentario? ¿No? Miren, les leí los mensajes que eran más peleadores, pero hay de los otros también. Miren, María José dice: me encanta la mesa TIC. Personas formadas para resolver problemas. No se sientan a llorar. Lo encaran como lo que es. Un desafío, lo resuelven. Ese es el espíritu, dice. No, bueno. ¿Les gustó? ¿Sí? Sí. Muy bueno, la verdad que sí. Muy bueno. Bueno, Naciela Olivera, Diego González, Juliana Corvo, Carlos Acle. Gracias a los 4. Un placer y nos reencontramos en cualquier momento. Muchas ¿Sí? gracias. Muchas gracias por la invitación.